Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a un programa excepcional de Veraz en señal abierta por Canal 1 y en todas las cableras del país, además de Facebook Live de Noticiero 1, Radio Sonorama, la gran señal nacional en 103.7 FM. Tan pronto concluya el programa tendrán el link en YouTube para verlo de nuevo o ver la parte que se hayan perdido exitosamente o completos si no lo vieron. Vamos a empezar con el doctor Washington Alemán sobre lo que sigue siendo la prioridad, salud, y una serie de preguntas que nos hacemos especialmente en Guayaquil. ¿Cómo así, si más gente sale, hay menos gente muriendo y contagiada? Entre otras cosas. ¿Y cuáles son las recomendaciones para ustedes si están en su casa o salen? Después de él, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, sobre una decisión inevitable y riesgosa, pero necesaria. 1 de junio se abren los aeropuertos. ¿Y por qué no también el transporte interprovincial con limitaciones para unidades que cumplan los protocolos? Eso responderá. A continuación, Flavio Ramos. Van a entender cuando vean la entrevista con él por qué el suspiro. Es un joven de 24 años que estudia en la SPOL, que perdió a su padre de 55 en el hospital del Guasmo y nunca recuperó su cadáver. Y no se va a quedar callado ni dejar de luchar, aunque no sabe dónde está sepultado ni le puede ir a poner un ramo de flores. Y como él hay muchos casos más que tienen que ser atendidos por el Estado. Y para concluir, el personaje ideal. ¿Por qué? Porque fue el que vio que Lenín Moreno podía ser el único que gane. Lo vio desde el 2014-2015. Y fue a proponérselo a Europa, solo que por una agrupación distinta, y Lenín Moreno no le hizo caso. Ya ven cómo terminó. En efecto ganó, yo siempre he sostenido que no. Es presidente por Alianza País, y ya saben el precio que le ha costado. En esta semana, en que esos traidores correístas tirados a morenistas, en su mayoría son una caterva de corruptos, como se ha demostrado con el asambleísta Daniel Beldosa, uno de cuyos pequeños operativos se ha descubierto, y el señor dice que no tiene nada que ver, que espera que la justicia funcione. Bueno, si caiga quien caiga es en serio, debe caer toda la red que tenía Mendoza. Chequen a quién tienen el CNE. La señora Tamaín le dio esos puestos gracias a su voto. En el reemplazo de la señora Colamarco, que no le permitió el juicio político, tiene cuotas en CNT de Manta, Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo, you name it, dicen los gringos. Díganme dónde no. Esto ensombreció y complicó la gestión del gobierno esta semana. Y lo otro, el impulsar dos leyes, la una aprobada ya, la ley humanitaria, que de eso tiene muy poco, y de tributaria le quitaron lo que tenía, porque ese era el afán. Pero el gobierno simplemente para demostrar que algo sacó adelante la hizo aprobar. Eso que sacó adelante, que son algunas disposiciones laborales, ni satisfacen a empresarios, ni satisfacen a trabajadores. No tienen lo que se debería. Y para eso ya hay mecanismos de mediación y formas de concordato previas a ir a un conflicto de ese tipo. Es decir, una ley inútil, solo por soberbia, para demostrar que tienen todavía mayoría. Y lo que pasó con la de ordenamiento de las finanzas públicas no puede ser más patético. Consagra el intento de gobierno de quitarle recursos a los GATS, a los municipios, de tomarse el IES, pues no solo el IES, bajo la rectoría del Ministerio de Finanzas, que ha sido un desastre, sino también la seguridad social de policías y de Fuerzas Armadas. Y después dicen que los desestabilizan, después se quejan de que hay militares descontentos, o nos acusan a los que planteamos que el presidente se haga a un lado para dar paso a un mecanismo constitucional de relevo
de estar fomentando un golpe o fomentando la desestabilización. La que desestabiliza a este gobierno es una sola política, la económica. De eso también hablaremos con Gustavo Larrea. Ahora, empecemos con el tema que nos aflige más, el de la salud. Y un sobresaliente gestor en eso, el doctor Washington Alemán. Doctor Washington Alemán, bienvenido. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, me incluyo. Gracias por su aporte a la mesa técnica y vamos al grano. Desconcierta a muchos analistas y ciudadanos en Guayaquil. ¿Por qué si ahora la gente sale más? Si solo hay un 33% de contagio que llegaría hasta un 52%, con el 18% que usted le sumó por posibles falsos negativos. Si hay mucho menos cuidado que antes, el contagio es menos y las muertes mucho menos. ¿Cómo explicamos esto para hacerle entender a la gente la necesidad de seguirse cuidando? Bueno, buenas noches, Carlos, y siempre es un placer conversar contigo. Bienvenido, doctor. Mira, yo creo que todavía hay muchos factores que hay que seguirlo discutiendo. Uno de ellos es que Guayaquil en este momento creemos que los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Seguro Social, están recibiendo muchos pacientes de las provincias. Se han convertido en centros de derivación de las provincias. Provincias como Manabí, El Oro. Casi el 60% de los pacientes que se encuentran en las terapias intensivas no son de Guayaquil. Son de las provincias que vienen derivados por su gravedad. Y acuérdate que con cada paciente que se deriva vienen familiares. Ajá. Porque el paciente no viene solo. Ya. Entonces, esto nosotros lo hemos advertido desde la semana pasada, que si bien es cierto, tenemos que ayudar a los compatriotas, pero yo creo que debería haber un mayor control, sobre todo de pacientes que se derivan de una provincia a otra. Pero más extrañeza todavía. O sea, si hay sobrecarga de pacientes aquí, significa que ya ha habido disminución o evacuación o recuperación de pacientes locales. Mira, Guayaquil, creemos que el porcentaje de personas que se encuentran infectadas o han estado en contacto con la enfermedad está por arriba del 50%. Ajá. Que todavía hay un porcentaje de población que ha cumplido su cuarentena, pero que tiene que salir a trabajar o a hacer sus cosas. Con una ventaja, perdón, si le podemos llamar ventaja, que por lo visto, la carga viral de esa gente, ya sea que haya estado recluida, porque no se ha agravado, o que ha salido a la calle, es baja. Entonces no hay mayor problema en que salga. A ver, yo creo que la diferencia que vas a tener es en la cantidad de personas afectadas. Si la carga viral es menor, probablemente el contagio es menor. Si la carga viral es mayor, vas a tener muchos mayores conglomerados que se infectan. Es decir, hay población que ya está sensibilizada y que probablemente vamos a seguir teniendo casos esporádicos. Hay población que no cumple las medidas de distanciamiento o de prevención. O sea, eso yo creo que en el mundo existe. Y para ello es que hay que seguir trabajando para estar alerta para lo que se llama mitigación y contención. ¿Trabajando haciendo qué? Porque esta gente no entiende que el peligro está latente, aunque tengan anticuerpos unos porque tuvieron y se recuperaron, o los otros estén contagiados y tengan baja carga viral o síntomas leves. Y no entienden porque la cuestión de gravedad aquí ya pasó. Hubo un día en que hubo solo 14 muertos por encima del promedio. Entonces, si la cosa no está grave, ¿cómo seguirles pidiendo que tomen medidas graves? A ver, Carlos, yo creo que aquí van a haber días buenos y van a haber días malos. Es probable que la estrategia tiene que ir cambiando de acuerdo a la dinámica de la epidemia. En este momento hay que tratar de identificar focos. Eso significa identificar precozmente de dónde vienen, de dónde salen, para aplicar medidas de contención, de prevención y de aislamiento. Pero vuelvo y te repito, van a haber días buenos, van a haber días malos. No vamos a poder estar en el 100% cuando cambiemos de semáforo. Estos son como los equipos cuando llegan a los campeonatos de fútbol. No llegan en el 100%. Pero creemos que estamos tratando de darle a las autoridades lo mejor que se pueda para poder avanzar. Ahora, ¿cómo identificar los focos con las encuestas
que ustedes están haciendo cada 15 días? Y una vez identificados, ¿cómo proceder con esos focos? Yo creo que más que las encuestas sirven para tener una radiografía que las autoridades desean, pero acá lo más importante es la información que el INSPI nos tiene que dar diariamente, porque cada paciente nuevo que salga en el INSPI, nosotros, o sea, se ha armado un equipo a través de lo que es la parte electrónica para poder identificarlo y para tratar de ver a sus contactos y tratar de hacer lo que se llama control de foco. Entonces, la idea es tratar de ver precozmente antes de que esa persona continúe el contagio. Doctor, pues es un trabajo de hormiga. El INSPI lleva apenas 35,000 pruebas CPR y 90,000 en general. Híjole, hasta que tengan ellos un muestreo más representativo, se acabó la historia, pues. No creo que sea muestreo representativo. Necesitamos los datos diarios. Y esa es la información que nosotros estamos hasta cierto punto exigiendo. No podemos tener datos de 10 días atrasados. Necesitamos que si hoy se diagnosticaron 10 pacientes, 20 pacientes, 50 pacientes, esos pacientes, la idea es tenerlos para poder identificarlos precozmente y poder actuar precozmente en lo que se llama identificación de focos. ¿Con cuánto retraso le hacen llegar esa información? Mira, todavía estamos retrasados cerca de 10 días. Y eso es algo que estamos exigiendo los técnicos para tratar de poder ayudar más. Uno entiende que están sobrepasados, pero esa es la información que en este momento, al menos Guayaquil necesita. Ya. Lo otro, doctor, hasta tanto la gente quiere saber qué hago. Si me quedo en la casa, ¿qué precauciones tengo que tomar en la asunción de que estoy contagiado y soy asintomático o estoy contagiado y tengo síntomas leves? ¿Qué hago si me quedo en la casa? Mira, las medidas de distanciamiento, es decir, el tratar de mantener 1 o 2 metros de distancia, las medidas de higiene respiratoria, es algo que tenemos que mantenerlo permanentemente. Okay. Permanentemente. Una. Lo segundo son los cuidados, o sea, tratar de ayudar a otra persona que está infectada. O sea, esto no se trata de una Gestapo, pero se trata de que si en mi barrio yo tengo personas que están con síntomas, y probablemente esa persona no quiere colaborar, vamos a tener que llegar a que el barrio reaccione. Esto es una responsabilidad compartida. Señor. Esto no es solamente de las autoridades. Okay. Esto se necesita una participación comunitaria para tratar de que todos colaboremos, ayudemos en cortar la transmisión. Y si tienen síntomas leves, ¿por qué no quieren ir a los hospitales transitorios que ha instalado la municipalidad para no graves, solamente hasta que llegan a necesitar oxígeno? Si es UCI ya tienen que ir a un hospital de otro tipo. ¿Por qué no quiere ir la gente allá? Mira, yo creo que en la ciudad da la impresión de que un alto porcentaje de la población sí está colaborando. Porque los centros, tanto el centro de convenciones, que pensábamos que iba a estar abarrotado, sí, ¿no? Tenemos menos gente. Es decir, la gente está colaborando. Sí. Yo creo que el porcentaje de indisciplinados, llamémoslo así, probablemente cada vez es menor. Créemelo, Carlos, que yo sí soy optimista, porque cuando han habido epidemias anteriores como el cólera, como el dengue, cuando a la población se la ha educado con mensajes claros, concretos y sencillos, la gente colabora. Vamos a seguir teniendo porcentajes de indisciplinados, pero ayudemos a que la población colabore para que ayude a guiar a ese porcentaje de indisciplinados. Qué bueno que usted me dé esa impresión, y la suya es más valiosa que la mía. Porque usted está en territorio, usted sale todos los días a trabajar, a impulsar, a medir, a tratar de curar. Qué bueno. Lo último, ¿qué hacer con esta ola de uso intensivo cada vez mayor, recomendado inclusive por médicos convencionales, les digo yo, aleópatas, o sea, de la medicina, ni siquiera se la puede llamar tradicional, de la medicina científica formal, de tratarse con dióxido de cloro, que según los reportes que siguen dando estos médicos, tiene resultados sorprendentes en las dosis y con la frecuencia adecuada en pacientes de COVID-19. Mira, lastimosamente en casos como estos tú vas a encontrar 50.000 tratamientos alternativos. Y la gente ante la desesperación a veces acude. O sea, quienes hacemos medicina tradicional y medicina basada en evidencia, lo que tenemos que tratar de seguir inculcando es de que hacemos medicina basada en la evidencia y esas son las sugerencias. Todas estas alternativas hay que tratar de tener mucho cuidado
hay que tratar de que estos médicos que practican este tipo de medicina, que yo la respeto, una cosa es que no la compartan. Correcto. Pero probablemente tendrán que tener sus evidencias para poderla seguir colocando en práctica. Yo no soy la persona que tengo que decirle que no la use. Para eso existen autoridades sanitarias que son las responsables de tratar de decir qué cosa está autorizada y qué cosa no está autorizada. Doctor Alemán, le agradezco una vez más por su tiempo y de corazón, profundamente, por su labor humanitaria. Un gran abrazo. No, gracias a ti y siempre a la orden. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Proseguimos con una buena noticia, y es que el 1 de junio, hasta ahora, si se toman una serie de precauciones complicadas que no vamos a reseñar aquí, los aeropuertos del país se abren para vuelos nacionales e internacionales. Y no vamos a reseñar aquí porque el detalle es necesario pero complejo. No pueden entrar al terminal acompañantes, no pueden ir a recibir, hay que pisar una alfombra, tener mascarilla, distanciamiento aquí y allá, la temperatura, pruebas, COVID negativo, Pero todo eso se rompe, a mi juicio, señor ministro de Transporte, bienvenido, en el momento en que dentro del avión no hay el distanciamiento social, solo se ha puesto el asiento de la mitad en los asientos triples para separarse. ¿De qué sirven todas las precauciones si allí se puede dar el contagio, sobre todo de personas que sean asintomáticas o salgan negativo todavía por estar entre el 1º y el 7º día del contagio? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, primero debemos de partir de una premisa. La premisa es que la única certidumbre que podríamos tener para evitar el contagio del coronavirus es cuando exista una vacuna. Vacuna que está muy lejos de tenerla, y que esto significa obviamente que tenemos que avanzar, continuar con la vida, continuar con la producción, continuar con nuestros esfuerzos, pero entendiendo de que tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar los mejores elementos que poseamos para poder tomar decisiones acertadas. Y en el caso del transporte aéreo, hay que ser muy claros. La recirculación del aire se da de 2 a 3 minutos. Es un ambiente mucho más controlado, no es igual que el área de un bus, no es lo mismo que el área de un servicio público o una estancia en el cual pues el aire se mantiene ahí y no recircula. En un avión, pues las condiciones, y esto lo hemos verificado con la gente de IATA, de la Organización Internacional de Transporte Aéreo, que obviamente nos han indicado y por eso ese argumento de que estén juntas las personas dentro de un avión, pegadas durante 6 horas, 4 horas, el tiempo que sea viajando, no implica un nivel de riesgo tan alto porque justamente hay una recirculación permanente del aire. Esto no significa que la gente vaya sin sus mascarillas, que vaya sin sus implementos de bioseguridad. Y también entendamos otra cosa. ¿Quiénes son los que están más expuestos a contagiarse? Son los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, que están todos los días con pacientes positivos, graves, algunos, otros leves, y están todos los días lidiándolos, atendiéndolos. Y sin embargo, no se contagian. ¿Por qué? Porque tienen todos sus equipos de bioseguridad, tienen su mascarilla, sus guantes, sus visores. Entonces, debemos de entender de que esto podemos minimizar la posibilidad de contagio tomando precauciones necesarias, porque la única certeza la tendremos cuando haya vacuna y no podemos esperar para recuperar nuestras actividades hasta que eso se dé. Celebro su franqueza. Se trata de lo que usted dijo, minimizar el riesgo, no desaparecerlo porque es imposible que debe existir. De acuerdo, entendido. Siguiente cosa, los costos de los tickets aéreos, ¿van a ser iguales? ¿O ahora que hay menos capacidad de ocupación del avión para que sea más rentable el vuelo, se van a subir? Mire, por eso es importante que los niveles de ocupación no sean extremadamente bajos. No podemos hacer lo mismo que con la ocupación de un bus, que se están planteando empezar con un 50%, porque obviamente tiene otras consideraciones. No hay justamente una recirculación del aire, la mayor parte de nuestros buses ni siquiera tienen aire acondicionado. Correcto. Entonces, en el tema de los pasajes tenemos que intentar ser competitivos, porque de lo contrario nadie va a tener posibilidad de tomar los vuelos. Entonces, ¿qué es intentar ser competitivo? Defíname eso. Tenemos que tener
niveles de ocupación de un 80%, tenemos que tener niveles de ocupación importantes. Y hay que resaltar algo, Carlos. Durante este tiempo, ya los aeropuertos de Guayaquil y de Quito han recibido más de 8.500 ecuatorianos en más de 50 vuelos. Hemos sacado 12.500 extranjeros también en más de 60 vuelos. O sea, ya los dos aeropuertos de Guayaquil y Quito y Manta, que ya ha recibido 3 vuelos, tienen una experiencia, tienen un conocimiento y lo van a seguir teniendo hasta el 1 de junio. Esto y salieron repletos esos vuelos. Así es. Y mire que hemos tenido ni una veintena de problemas con respecto a contagios en esos vuelos. Entonces, vamos al otro. Avianca está no fuera de circulación, está en quiebra, pero la posibilidad de que no esté en el mercado ecuatoriano es grande. ¿Usted qué sabe de Avianca? Hemos conversado con Avianca, hemos conversado con el CEO, con quien tenemos una buena relación. Hemos venido trabajando desde el año pasado justamente por temas de precios. Esta situación tiene a la empresa muy grave. 95% menos de ingresos para cualquier empresa a nivel mundial es pues terrible. Es algo que lo puedes simplemente quebrar. Y se han acogido al Chapter 11 en Estados Unidos, que no significa un cese de operaciones, sino que significa una reestructuración de pasivos, un no pago de pasivos y entrar a una negociación con estos acreedores para poder organizar sus flujos y poder pagar. ¿No recuerdas un caso nuestro parecido? No me acuerdo. ¿Le hago acuerdo yo? Hágame acuerdo. TAME, señor ministro, ¿qué hacemos con TAME ahora? 200 millones de dólares de pérdida. Ellos no se pueden acoger a Chapter 11, ellos están fuera de IATA. ¿Qué diablos hacemos con TAME? Escúcheme, yo pensaba que se refería a alguien que se había acogido a Chapter 11. TAME realmente, la situación de TAME es muy grave previa a la crisis. Sí. Post-crisis es terminante. Ahorita hay un gran análisis. Lo que siempre preocupa y lo que no queremos perder es la conectividad. Correcto. Ciertamente TAME tiene alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas acumuladas, que son pues principalmente con organismos del Estado, debe combustible, debe algunas obligaciones incluso con los mismos concesionarios aeroportuarios. Entonces, la situación de TAME es muy, muy crítica, pero en este momento en el cual la industria aérea presenta algunas oportunidades, o presenta algunos cambios, nuestra principal preocupación es que después de esta crisis todavía mantengamos conectividad. Avianca ha mantenido, nos ha sido sincero. Si en algún rato no debe dejar de volar, es ahora. Así como tampoco cabe acumular los 300 millones de dólares de pérdida. Pero a usted le han propuesto fórmulas creativas sobre cómo librarse una parte de la compañía, aceptar que eso no se puede recuperar. La otra, para mantener la conectividad en el Ecuador. Hay sitios en donde los demás no quieren volar porque no es rentable. Chévere, ¿no? Vi una compañía a operar el Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos. Ajá. Y TAME es la que carga con la responsabilidad social. ¿Van a poner en marcha alguna fórmula de ese tipo? Mire, ahorita se están evaluando varias opciones. Una opción siempre será tener en cuenta una reestructuración, una posible asociación. Se ha propuesto, nosotros hemos propuesto una forma en la cual la compañía no puede ser vendida, por ley no puede ser, no podemos, y tampoco va a haber un comprador, así pudiéramos hacerlo. Así es. Entonces, el hecho ahorita es poder buscar una forma rápida de hacer una alianza pública para intentar buscar a alguien que tal vez pueda interesarse en mantener la operación. De acuerdo al plan de negocios, ministro, si no lo hace previo a la crisis, yo quiero comentarle algo. Si no lo hace usted, si no lo hace ahora, no lo hace nunca nadie. Mire, yo le quiero decir algo. Antes de la crisis, nosotros teníamos un plan en el cual la reducción de la operación de TAME, devolviendo aviones, reduciendo cantidad de gente que ya no necesitamos y no tenemos tantos aviones, volviéndolo un poco más eficiente, permitía visualizar una situación de equilibrio para el año 2021, o sea, ir reduciendo las pérdidas. Eso sí se ha logrado hacer, ir bajando el nivel de pérdidas. Ahora, obviamente, esta consideración particular ya nos impone otro tipo de realidades y ciertamente la situación fiscal del gobierno no está como para inyectarle capital a la empresa. Entonces, esto de aquí, nosotros debemos de tener una respuesta clara. No queremos no queremos anticiparnos. Pero por ahora la respuesta es, desde el 1 de junio volverá a volar. Esa es la respuesta por ahora. Claro, okay. Por ahora sí. Ya, lo último, señor ministro. La gente de transporte interprovincial se pregunta
¿Por qué en vuelos sí los aniñados que pueden pagar 120 o 240 ida y vuelta a Quito pueden ir con un asiento intermedio y los pobres de provincia a provincia no podemos ir en unidades ejecutivas distanciados en los asientos con mascarillas, la pistola de temperatura y toda la huevada? ¿Por qué no? A ver, no se trata por qué no. Nosotros estamos trabajando en un protocolo que implica para el transporte interprovincial de buses justamente lo que usted dice: controla el ingreso del bus, de la unidad, con temperatura, con desinfección, utilización de mascarillas, 50% de aforo. Estamos ¿Para también, cuándo, señor ministro, más o menos? Vea, mi propuesta al COE es intentar comenzar a evaluar esto también desde junio, progresivamente. Estamos ahorita socializando y compartiendo los protocolos con la gente de los gremios, y de esta manera pues tener algo más sólido, más consensuado, para como se concretar, hizo con el tema aeroportuario. O con la construcción, o sea, para concretar, ustedes podrían autorizar a las cooperativas o empresas de transporte que cumplan esos protocolos con las unidades adecuadas, ¿así es? Correcto. Le agradezco, señor ministro, por su tiempo y por su claridad. Muchas gracias, Carlos. A usted. Un abrazo. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. En este tercer bloque de Veraz retomamos una historia de lucha y de dignidad. Porque a CNN, en una entrevista con Fernando El Rincón, Flavio Arturo Ramos Ollague, 24 años, estudiante de la SPOL, cuyo padre era ingeniero mecánico, murió en un hospital que nos va a contar sin que él pueda identificar su cadáver ni se lo entreguen con identificación. Flavio no se rindió, se puso a buscar algunos días entre bolsas de cadáveres, ver si encontraba la de su padre, y no lo halló. El caso de él no es el único, hay muchos más. Él es de los pocos que se ha atrevido a denunciarlo y a luchar. Porque le decía yo hace pocos instantes, no hay un dolor más fuerte que perder un padre que sea perder un padre y no poder enterrarlo. No poder recuperarlo, despedirse, ir a un sitio donde ponerle flores y comunicarse con su energía, porque ya a estas alturas creo que sabemos que nadie muere, que todo el mundo trasciende. Flavio, bienvenido. ¿Dónde se produjo la pérdida de su padre? Buenas noches, Carlos. La pérdida de mi padre fue un poco estrepitosa, como se dice. El día 1 de abril ingresa, bueno, él estuvo 5 horas esperando en la parte de afuera del Hospital General Guasmo Sur, y alrededor de las 2 de la mañana recién lo atendieron, recién pudo entrar. Él fallece dentro del hospital y pues bueno, la pérdida se da el momento que lo trasladan desde el área de choque, que le llaman, hasta el área de la morgue. Desde ahí no supimos lamentablemente más. Flavio, usted cuenta que trató de que lo ingresen en 10 clínicas u hospitales, que recién en el 11º lo aceptaron, ¿es así? Correcto, nosotros pasamos por algunas clínicas, pasamos por el Hospital de Elías de Ceibos, pasamos por clínicas privadas, el Alcíbar, la San Francisco, pasamos por la Kennedy, pasamos por el Omni Hospital, por la Panamericana, pasamos por la Becerra, pasamos por el que queda por acá al lado del Mall del Sur, fuimos al Hospital Naval. ¿Tu padre era afiliado al IES? Correcto, era afiliado al IES, 27 años de aportaciones. Cuando estuvo en el Hospital del Guasmo y lo hicieron esperar 4 horas, ¿él tenía su carnet de afiliación, su número de registro, algo así? Correcto, él estaba registrado, estaban todos los papeles en línea, todo en orden. Como le digo, 4 horas que esperó, 27 años de aportaciones, sí. ¿Mande? Las 4 horas que esperó, ¿dónde esperó? En la parte de afuera, estábamos prácticamente en el carro. Yo era la persona que estaba entrando, que estaba saliendo del... ¿Tenía oxígeno? No tenía oxígeno. El oxígeno que tenía, nosotros lo habíamos comprado. Nosotros teníamos la bombona de oxígeno en el carro. Y lamentablemente, adentro simplemente nos dijeron que no había y que no nos pueden atender. Tenía dificultades para respirar. Correcto. Tenía dificultades para respirar.
Usted, de lo que cree, él debía haber sido tan pronto fue recibido, llevado a una unidad de cuidado intensivo, a una UCI, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que muchos amigos y compañeros bueno, amigos míos y compañeros de él, conversando me decían. Él tenía que ser ingresado y estaba habilitado para entrar a una UCI. ¿En qué día una fue unidad esto, intensiva. cuando usted lo entregó allí después de 4 horas de espera? El 31 de marzo, nosotros estuvimos esperando afuera del hospital desde las 10 de la noche aproximadamente, y el 1 de abril a las 2 de la mañana lo ingresan, aproximadamente unas 4 horas después. ¿Cuánto tiempo después muere? Él fallece 9:30, 9:45 de la mañana. ¿Cómo sabe que Lamentablemente, fallece Flavio si usted nunca lo vio? bueno, le cuento que yo sí lo vi, porque al momento que yo vuelvo a entrar al área que estaba él, yo veo que simplemente él desvaneció. Entonces, en mi desesperación entré, no había ningún médico que lo estaba viendo, nadie lo estaba atendiendo, al igual que las 15 personas que estaban en esa área, nadie estaba ahí por ellos. Dios mío. Los médicos y las enfermeras estaban en un lugar y yo tuve que llamar al médico para que él se dé cuenta de lo que estaba pasando. Cuando usted dice logré entrar al área, ¿qué área era? ¿De emergencia? Ellos le llaman el área de choque, más que sí es un área de emergencia, pero le dicen choque. ¿Pues no es un quirófano? No, es una sala de 10 metros por 4 metros. ¿No vio usted respiradores allí? Correcto, es más, yo tengo hasta una foto donde hay un respirador mecánico ahí. Yo tengo la foto y está ¿Y no lo registrada están con usando? el día. ¿Y no lo No, están usando? yo les pregunté y les dije, ¿por qué no están utilizando? Me dicen, no, que tiene que venir, tiene que ser 4 personas, tiene que ser el anestesiólogo, tiene que ser el que le inyecta y dos doctores de planta. Es verdad, no es tan simple, tiene que estar un intensivista. Exactamente. Es verdad. Ahora, lo otro, ¿usted alcanzó a despedirse de su padre? ¿Su padre le dijo algo antes de desvanecerse? Estuve con él, más nada, no No pudo hablar. pude tener contacto con él. Ya. O sea, ¿a usted le consta que su padre murió allí? Sí, yo estaba ahí. ¿Quién era director de este hospital? ¿O quién es todavía? El ingeniero Ponce, ingeniero Ponce es el apellido, y él creo que es ¿Tomó nota de quiénes lo recibieron? Disculpe. ¿Tomó nota de quiénes lo recibieron a su padre? Lamentablemente, mientras yo preguntaba nombres de los doctores que estaban atendiéndolo, no me supieron especificar un nombre. Ya. Y en el certificado de función que firma el doctor, hay una persona, y hay, bueno, una señora doctora, pero no concuerda en el registro que tienen ellos de las fechas y los horarios que tienen de ingreso. Okay. Entonces, ahora, por si acaso, ahora está frente al IES una persona que ha dado muestras de eficacia y sensibilidad. Todo esto es para que vea eso Jorge Guate. Y me consta a mí, porque en algunos otros casos que le he referido, el señor ha intervenido. Entonces, aquí hay 2 crímenes. El uno, negarle atención debida cuando era afiliado. Y el otro, desaparecer el cadáver. ¿Cuándo empieza usted a buscarlo? El día 1 de abril, yo esperaba los certificados que dan ellos los doctores. Me supieron decir que no tenían tokens, algo por el estilo, y la verdad, como no estábamos psicológicamente bien, fuimos a la casa. El día siguiente nos dieron los papeles, y el día 3 de abril nosotros ya estuvimos para retirar el cadáver de mi padre. En el hospital nos supieron decir que ya era muy tarde, que en el día de mañana, y en el certificado que da el hospital para el manejo del cadáver está registrado como la fecha como 4 de abril. Entonces, legalmente nosotros desde el 4 de abril estamos en la búsqueda de eso ahí. ¿Usted dice que entró a los containers a mover fundas? Correcto. Desde ese día que ellos, lamentablemente, no fui la única persona que estaba ahí esperando el cadáver del familiar. Ellos salen con una lista y empiezan a nombrar, en el cual a mí me sorprende que a las 7 de la mañana me nombran, que tengo todo listo, y después pasa el tiempo y no me nombran y no me nombran. Entonces pasó mucho más el tiempo y tipo 12 de la tarde, 1 de la tarde, hablé con ellos y dije, ¿qué pasa? Me dicen que en el listado no consta y que si es que desea que vaya a reconocer el cadáver de mi familiar. Bueno, pues me armé de agallas y pasé dentro de la morgue. Estuve abriendo funda por funda, estuve abriendo
estuve abriendo todo lo que había ahí. Había incluso personas que ni siquiera tenían una funda, que ni siquiera tenían ni la banda. Era algo totalmente, era una zona de guerra. Habían gusanos por el suelo, por toda la parte de afuera, incluso hasta la calle que da, hasta la entrada de la morgue, habían 3 metros más atrás, que es la acera y todo estaba lleno de gusanos. Y entró Los solo cuerpos con estaban apilados. Solo con Incluso yo fui con mascarilla, con todo el equipo de seguridad, porque ya me dijeron los rumores de toda la situación que estaba dentro. Me preparé para lo peor. Blanco, guante y todas estas cuestiones. Correcto, yo me preparé para lo peor y entré. Lamentablemente la realidad fue mucho más de todos los rumores que decían. Los cuerpos estaban apilados de una manera que parecían sacos de papa. Estaban apilados uno encima del otro, estaban en cruz, estaba el otro para arriba, el otro para abajo. ¿Grabó eso, Flavio? Lamentablemente yo no grabé eso de ahí, pero el video que sale recorriendo, que sale en las redes, que es una persona que está dentro de los containers, ese video es real. Okay. Así como usted ve, el video es real. E incluso el pasillo que sale en ese video estoy más que seguro que fue tomado un poco antes de que yo estuve ahí. A lo mejor unos 3 o 4 días antes. ¿Cómo olía ese sitio? ¿A qué olía ese sitio? Es una podredumbre, huele a muerte, huele a muerte. Es un olor característico que no te lo sacas de aquí al día de mañana. Yo no he olido la muerte, entonces no puedo tener una idea de comparación. Lo otro, ¿cuántas fundas cree usted que abrió buscando a su padre? Entre fundas y fundas, dentro de la morgue habían unas 180, dentro de los containers. Y lo demás, porque en la parte de afuera de los containers habían cuerpos en la acera. En la acera habían cuerpos. Habían siquiera unos de 60 a 70 cuerpos. Unos con funda, otros sin funda. Ya. Estaban prácticamente ya reventados, que se diga. Ya, lo otro, perdone esto, no es morbo, es curiosidad y es necesidad de que se entienda lo que usted ha pasado para que a usted y a otros le hagan justicia. ¿Cómo estaban los rostros de los muertos que alcanzó a ver? ¿Con los ojos cerrados? ¿Estaban vendados? ¿Cómo estaban? Claro, más que nada para que la gente se dé cuenta de la situación, de que esto aquí no es mentira, de que no es un fake news, como le llaman. Esto aquí está sucediendo. Los cuerpos estaban totalmente moreteados, estaban con gusanos, no estaban tapados los ojos. Es algo, la verdad, es una zona de guerra, es una zona de guerra. Es macabro. Ok, vamos a la otra parte. Usted no se va a quedar en la denuncia. Acabamos de hablar de fechas, datos, director de hospital, personal que estuvo ahí, cambios, etc. Es improbable que logre encontrar a su padre. Es improbable. No es imposible, es improbable. Sobre todo, va a ser prolongar el dolor más. Pero es necesario que se haga justicia. ¿Usted va a proceder jurídicamente en este tema? Claro, nosotros, después del 5.º día de búsqueda de yo entrar a la morgue, porque entré 5 días seguidos, tíos, familiares, amigos me recomendaron que ya no lo haga por salud. Lamentablemente, y dicho y hecho, yo contraje el virus allá adentro, una carga viral pasado los 60 de unidades de medición, que no recuerdo exactamente cuáles son. Nosotros procedimos a lo legal y nosotros ya hemos puesto una denuncia al Consejo de Participación Ciudadana, a la Fiscalía, hemos hablado por medios, hemos hablado con todas las autoridades posibles y nosotros seguimos en esa lucha. Nosotros, si bien es cierto, el cuerpo de mi padre ya no está, él está al lado de Dios, él está tranquilo, pero esto de aquí es algo inhumano que se hizo. Esto de aquí es algo que tiene que tener precedentes y no se va a quedar así. Ojalá, Flavio, en eso cuente conmigo en lo que le pueda servir para insistir y recordar. Esperamos que el camino que usted ha abierto lo sigan otros. No sé si cada uno quiera proceder individualmente, no sé si quieran formar un conglomerado. Es cierto que la justicia no le va a devolver a su padre, pero más cierto es que dejar pasar esta injusticia permitirá que el Estado siga siendo negligente con quienes no debió serlo. Por lo menos una explicación, una disculpa, un reconocimiento de lo perdimos, Señor, lo sentimos, nos ha pasado con muchos, debió haber. Y no hay nada de eso. De mi parte, mi pésame,
mi admiración y mi solidaridad, Flavio. Un gran abrazo. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Este programa de hoy tiene que concluir con un análisis político y tiene que ser con el responsable de que Lenín Moreno sea presidente. Sí, él en una entrevista ahora a quemarropa debe haber sido a fines del 2015. Fue el primero que dijo, y viajó de paso a Europa para eso, que solamente Lenín Moreno podía ser quien gane la presidencia por la tendencia de Correa, pero sin el partido de Correa. Eso mismo detectaba Correa y compañía y convenció a Lenín Moreno por el partido de Correa y ustedes ya ven lo que ha terminado pasando. Gustavo Larrea es un hombre de izquierda de toda la vida, consecuente con lo que piensa, honesto, pueden ver cómo vive y con quién vive. Saltó a la palestra pública más allá de su militancia en el MIR como subsecretario de gobierno en el periodo corto de Bucaram, luego fue también colaborador un tiempo en el periodo de Correa, hasta que se distanció por los desvíos que vio en esa farsa de revolución ciudadana. Y es un hombre a quien el presidente escucha con frecuencia y quien tiene la distancia y el tiempo para pensar mejor que muchos. Con ese breve aval, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Gustavo. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. La primera inquietud es para un tratado, pero quiero que sea para una respuesta. ¿Cuál es la salida que a su juicio debe tener la crisis? La crisis debió tener como salida la unidad y la solidaridad. Lamentablemente, la soberbia, los radicalismos ideológicos impiden un proceso de unidad y de comprensión de la profundidad de la crisis. Una crisis del nivel que vive el país y el mundo, y específicamente en nuestro caso Ecuador, requería la unidad de todos y esa unidad no se ha producido. Por lo tanto, creo... Gustavo, debió decir, esa ocasión ya se pasó, en verdad, no la tuvimos. En la guerra con el Perú la tuvimos. Pero el problema fue que el convocante solo convocó y no articuló un mínimo programa de consenso. Yo creo que vivimos de espaldas unos a otros. No hay la sensatez ni la madurez política de deponer posiciones. Y lamentablemente eso hace que, por ejemplo, el Parlamento Nacional apruebe una ley humanitaria, diría yo, que no cumple suficientemente con el propósito de que todos arrimemos el hombro para salir de la crisis. El sector pequeño, mediano, empresario y algunos grandes empresarios tienen muchas dificultades económicas y es imprescindible crear un fondo de apoyo para la reactivación productiva y el empleo. Eso hay que hacerlo igual y hay que hacerlo buscando financiamiento externo fundamentalmente y financiamiento de la banca nacional, desde luego. Pero no nos desviemos, no nos desviemos, Gustavo. ¿Sí? Si usted admite con franqueza que la unidad y la solidaridad son imposibles, ¿cuál es la vía entonces para algo menos ambicioso, pero más práctico? Yo creo que lo más práctico este momento es hacer, diría, dada la limitación enorme que tiene el Parlamento Nacional de no asumir la responsabilidad colectiva frente a la crisis, creo que al Ecuador nos toca una reforma económica inmediata, nos toca buscar apoyo externo, creo que hay que titularizar algunos bienes del Estado para poder conseguir recursos en el corto plazo y poder pagarlos en el largo plazo. Tenemos que hacer algunas reformas inevitablemente, por ejemplo, a la ley de minería. La ley de minería establece $30 por hectárea, cuando en América Latina el precio promedio está sobre los $400 por hectárea. Ahí podrían haber recursos. Pequeños, pero de todas partes. Es curioso ir a hablar a un hombre de izquierda de cosas prácticas, sobre todo... Absolutamente práctico. Mira, por ejemplo, el país no puede vivir sin dólares. Si no fomentamos en la reactivación productiva, la exportación agropecuaria, agroindustrial, vamos a tener problemas de corto, largo y largo plazo. ¿Sabe qué significa eso, Gustavo? Internacional al país. Gustavo, eso significa cambiar la política económica, que es lo que... Totalmente, hay que cambiar la política económica. El país está atrasado en el cambio de política económica. Yo recuerdo que en el mes de enero del año 2019 yo escribí para el diario El Universo un artículo que se llamaba Sensatez en la política económica. De acuerdo. Construir una autopista de desarrollo económico del país.
tenemos un atraso que viene de siglos. No hemos sido capaces de desarrollar al país ni erradicar la pobreza. La coyuntura es ideal para dar el golpe de timón. ¿Cómo hacemos para que termine el enamoramiento con Martínez? Yo no creo que el tema sea de personas. Yo creo que el problema es de ideas. El problema es de una propuesta programática. Y creo que la transición económica se ha demorado mucho. Debió haber sentido de urgencia, pero no solo del Ejecutivo, también de las fuerzas políticas que no hacen planteamientos, que viven en una bobería, sin ideas, sin propuestas. Y esto nos pasa factura a todos. ¿Cómo aceleramos ese proceso, Gustavo? Creo que, por ejemplo, hay que generar estímulos para atraer recursos de los ecuatorianos que lo tienen fuera. Hay que abrir la posibilidad de que la banca internacional pueda venir al país como banco offshore, banco de segundo piso, que ayude a dinamizar la economía. Sin dólares el país no tiene futuro. Por lo tanto, tenemos que tener una política agresiva de atraer inversión, de exportar y también de llamar a los ecuatorianos a traer su plata. Mira, en el Ecuador tenemos más de 2 millones de ecuatorianos que viven fuera y les entorpecemos traer sus pocos, medianos o grandes recursos al país. Tenemos que crear una autopista de crecimiento económico y desarrollo y para eso tenemos que sumar fuerzas y no hay posibilidad de solucionar problemas como la pobreza si no somos capaces de multiplicar los panes. De acuerdo. Y si esta crisis no se convierte en oportunidad, ¿por qué el presidente Lenín Moreno no lo entiende así? ¿Por qué no lo hace así? ¿Quién lo secuestra? ¿Quién lo aísla? ¿Quién lo obnubila? Usted que lo conoce más que yo, mejor dicho, usted que lo conoce bien, usted es su amigo, casi su confesor, a veces su consejero. ¿Qué diablos le pasa? A ver, yo tengo una amistad con el presidente, siempre lo he dicho, mucho menos no es así, pero no soy parte de este proyecto político, no soy parte del gobierno y por lo tanto no participo en las decisiones que este gobierno toma. Yo creo que estamos atrasados en la reforma educativa. La educación hay que vincularle a la formación en valores humanos y a la producción. Gustavo, no se me vaya el tema. No esté vinculada a la educación a la producción. No se me vaya del tema, sí. No, pero ¿por qué te digo esto? Porque la educación es clave en moldear el futuro del país. Usted es una voz escuchada y respetada, justamente por eso. Porque no tiene cuotas políticas, porque no tiene un interés directo, porque no ha pedido sáquenme esto, denme el otro, páguenme aquí, métanme por debajo. Usted que tiene esa posición privilegiada, explíquenos qué pasa. Yo creo que hay un entorpecimiento del país entero. No solo falta de, diría yo, de celeridad, de agilidad por parte del gobierno, sino por parte del Estado en su conjunto, de todos los poderes del Estado, especialmente del Parlamento. Coincido, el único responsable no es el presidente, cierto, pero es el máximo responsable porque tiene las herramientas del poder a su mano. Ahora tiene la oportunidad del presidente de la República en estos próximos días, a mi juicio, de plantear cambios sustanciales en el país. No es posible que mantengamos precios fuera de la realidad. Es necesario mantener precios subsidiados para los sectores de transporte y productivos, pero no para quien gana 10, 5 mil, 4 mil, 8 mil dólares. Es absurdo mantener el subsidio a la gasolina. Yo creo que hay que focalizar claramente ese subsidio, no subir los precios a los que menos tienen. Eso debió haber hecho el país hace 20 años atrás, 30 años atrás y no lo ha hecho. Ahí tenemos atrasos y creo que es la oportunidad para que el presidente tome decisiones en esa materia. Hay que restringir el gasto público. Sí. El Estado no puede ser la feria de la alegría del correísmo. Mire un Estado gigantesco, un Estado eficaz, eficiente, austero, que garantice el derecho a la salud, que garantice el derecho a la educación, con agilidad, con inteligencia. Pero no podemos tener este monstruo que se come los recursos del país a nombre de que el Estado genera desarrollo. El Estado puede ayudar al desarrollo, pero el desarrollo lo generan los ciudadanos. Y más en un país donde hay 800,000 unidades de producción agropecuaria y más de 1 millón de unidades de producción, servicios. Claro. Usted este tema lo vino diciendo desde esa entrevista que tuvimos en el 2014-2015. Ahora, vamos a la otra parte. Hay un asunto que no viabiliza esto, Gustavo, que no permite darle salida en este rato, que no permite pensar en lo que usted está viendo, que es la explosión de corrupción. ¿Ya? ¿Cómo hace el gobierno para quitarse esa paja del ojo y poder ver con claridad?
Ahí tenemos una cosa que se cae por su propio peso. La Contraloría tiene que hacer los exámenes previos de control de toda la contratación pública y no la tontería de ahora de que la Contraloría solo hace exámenes después de que se roban la plata. Correcto. Que se impida robar la plata. Que todo concurso sea transmitido en línea. Que toda institución pública tenga la obligación de publicar qué concurso tiene y que cualquier ciudadano pueda seguir ese concurso. Eso en cuanto a lo estructural. Ciudadano y control de la Eso en cuanto a lo estructural, cierto, requiere una reforma legal. Pero en cuanto a lo puntual, ¿qué hacer con las cuotas políticas que ya se ve que fueron utilizadas para prostituirse, no para servir? Es legítimo que un gobierno consiga mayoría legislativa en una democracia, dando espacios para compartir el poder a sus afines y a sus amigos, lógico. Pero parten del supuesto que van a poner gente competente y no gente saqueadora. Ahora, ¿qué han hecho? Transparente, gente que no entienda la política como botín, como si esto fuera una guerra de piratas, donde se llega al Estado a llevarse la plata de la gente. Eso, ¿cómo corta eso el gobierno, la ministra de Gobierno? Yo creo que tiene que cortarlo por lo sano. Debe intervenir la Contraloría, la Procuraduría, hay que hacer un barrido de todas las contrataciones que se han hecho en estos meses y caiga quien caiga. Y los ciudadanos tenemos que exigir que quien se llevó dineros del Estado pague por lo que ha hecho. Más aún a una situación como esta, eso es miserable, eso da asco y le da asco a la ciudadanía, a todos nos da asco. La política no puede seguir siendo entendida como el botín de guerra, sino como el servicio a la comunidad. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que necesitan a esta gente y a ese partido, el AP o lo que queda de AP o lo que sea, o ese membrete, para lo que el gobierno aspira, que es una candidatura presidencial que si quizá no gane las elecciones, por lo menos va a tener puestos legislativos, una serie de instancias que puedan defender la salida de estos funcionarios o continuar su legado que ellos creen que sí tienen. Democracia sí es el anfitrión ideal para ese huésped. ¿Usted por qué no les ofrece? Vean, señores, dejen de buscar a los chantajistas morenistas. Claro, aquí hay un partido legítimo constituido que ya tuvo elecciones. Y que nos fue muy bien y tuvimos el 14% de la votación. Para primera vez no es malo, así es. Parte de ese proyecto, no compartimos, creo que AP debió haberse hecho un análisis autocrítico profundo, serio, una reforma de pensamiento, de visión y no lo hizo. Tuvo todo el tiempo para hacerlo y no tuvo la solvencia política y ética para hacerlo. Yo creo que la democracia tiene que caminar su propio camino. No somos parte de ese proyecto. O sea, usted está haciendo lo egoísta que le reclaman a otros que no sean. Pensando en su creación, su partido, en su línea política y no queriendo contaminarse. Chévere, ¿no? A ver, no cabe. Claro, una cosa es la unidad y un acuerdo por la patria de todas las fuerzas políticas. Y otro es un acuerdo partidario electoral. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Ya? Democracia sí plantea un acuerdo por la patria, un acuerdo programático, reformas claves en el sistema de salud, en economía, en educación, que son absolutamente indispensables para el país. A largo plazo. AP tiene su propio camino. A largo plazo. Lo de ustedes es a largo plazo. De nuevo, no es una visión electorera, pues, o sea, a veces confundimos la necesidad de enfrentar los problemas de coyuntura con la necesidad de construir la patria de largo plazo. De acuerdo, pero para llegar a largo plazo. Acuerdos nacionales, gane quien gane la elección, y hay que dejar de verse el pupo, dejar la soberbia, la vanidad, y eso lo digo a todos los dirigentes políticos. Necesitamos una pausa, serenidad. Lleguemos a acuerdos fundamentales para sacar el país adelante. Sin soberbia, sin prepotencia, cediendo posiciones. Chuza, ¿ya se puso utópico usted, pues? No, utópico, realista. Mira, los españoles salieron de su crisis con unidad. Los chilenos tuvieron que unirse para salir de la crisis. Los ecuatorianos vamos a tener que impulsar un gran acuerdo nacional, un acuerdo patriótico para salir adelante, donde tengamos que ceder posiciones. Mire, el tema de los trabajadores y de a veces estos dogmatismos radicales que no permiten avanzar. Es evidente que si alguien gana más de $2.500 y le pedimos una contribución para el país, se debe dar esa contribución y no tener bloquear todo, decir, nada sirve, si me tocan mi interés, nada sirve. Igualmente, sectores empresarios, yo he conversado con amigos empresarios que están plenamente dispuestos a contribuir con el 5% de sus utilidades a los que no tienen crisis económica. Hay empresarios que están con graves problemas y al contrario, requieren salvataje económico. Y eso hay que entenderlo con claridad. No se trata de posiciones dogmáticas y cerradas, de cualquier signo, de derecha, de izquierda, de centro. Se trata de sensatez para enfrentar la crisis. Gustavo, muchas gracias por no estar en el poder. Eso lo ha llevado a usted a la claridad y a la franqueza que ha exhibido ahora. Le agradezco por su tiempo.
Muchísimas gracias, Carlos. Una buena noche. Volvemos con el cierre de Veraz tras esta entrevista indispensable que pone mucha luz en la oscuridad. Otra cosa es que no coincidamos, pero una cosa es que él no tenga sus razones y las sepa sustentar también. Programa completo. Salud, transporte, decesos y política. Ahora hay que practicar lo que se ha empezado a predicar. Sé que este lunes la Fundación Esquel lanza una iniciativa para tomar lo que dijo Gustavo Larrea hace poco. Una propuesta de consensos mínimos y de unidad nacional. Es tarde, pero mejor es tarde que nunca. Ojalá incluyan una metodología, incluyan sectores representativos de todas partes, no solo de la capital de la República, donde creen que tienen el sumum del talento, porque acá en Guayaquil solo sabemos producir y reclamar. Dejen esos prejuicios ya. Si quieren fomentar la unidad, empiecen a reconocer que el país es uno solo, pero con enorme diversidad. Lo otro, el gobierno tiene la obligación de rectificar. Y los demás, la de insistir en que esta necedad termine. Por Dios, no podemos seguir a cuentagotas con estos préstamos en una línea que nos va a terminar sumiendo en el abismo. ¿Cuál es la obsesión, la soberbia, la fijación con repetir algo que no ha funcionado cuando otros les han dado alternativas? El país ha aguantado suficiente, yo diría que demasiado. Hay anuncios para el lunes de ir a las calles a protestas ya del FUT y de los estudiantes. Ojalá sean pacíficas y sustentadas. Ojalá mantengan la distancia normal. Y en Argentina se armó la grande esta semana porque la gente se cansó no de las restricciones. Ahorita lo que indigna y cansa es la corrupción. Nos piden aportar más. ¿Para qué? Para que se lleven unos cuantos infelices. Y además caigan los peces chicos por los grandes, rompan las redes. Y además no saneen el resto de cosas que hay. Averigüen en los ríos. Gobernador y cónyuge. ¿Quién controla los hospitales? Simplemente averigüen. Sigan averiguando en Manabí. ¿Ya? Para no mencionar el otro tema. Saben muy bien las cosas. Usen a la SENAIN para lo que deben. Usen a la Fiscalía y a los jueces para poder intervenir en las conversaciones de delincuentes y cogerlos a tiempo. Que no los alerten mientras hacen un operativo a la 1 de la tarde en un sitio y a las 8 de la noche el otro. Y se va el papá del angelito. Eso es lo que más indigna a la gente. Entiéndanlo, por favor. No todo el mundo es corrupto, ni todo el gobierno está corrompido. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces quítense la pus y lograr mayoría a ese precio. Créanme, no vale la pena. Dios mediante. Hasta el próximo domingo. Si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y para que ser cobarde no valga la pena.